Hola, nuevamente en Notas Verdaderas y hoy con una visita muy especial. Tenemos como visitante, como entrevistado a lo largo de esta hora en QM Noticias, está el padre Eduardo de la Serna, cura de la parroquia El Buen Pastor de San Francisco Solano, un cura que integra el grupo de los sacerdotes en Opción por los Pobres y que se caracteriza por decir lo que piensa y generar mucha polémica y mucho revuelo sobre todo en este momento, entre los gobernantes de turno, ¿no? Gracias primero por estar acá. No, un gusto. Bueno, ¿cómo es esto, Eduardo, de ser cura en Opción por los Pobres? ¿Qué significa esto? ¿Herederos de qué tradición dentro de la iglesia son? Sí, siempre me llama la atención, no lo digo por lo que estás diciendo vos, sino que otros, y sobre todo cuando lo hace algún cura o algún miembro conspicuo de la iglesia, dice, ¿qué es esto de ser cura en Opción por los Pobres? Porque ser en Opción por los Pobres es de Jesús. Entonces, que haya curas que sean seguidores de Jesús debería resultar más o menos razonable. Sin embargo, no. Evidentemente no, por supuesto. Entonces, como no lo es, evidentemente, como lamentablemente la iglesia o los curas muchas veces han gambeteado la opción por los pobres, el tema de los pobres se empezó a poner en el centro, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II, y después viene en Argentina el grupo de curas del Tercer Mundo, el Movimiento Sacerdotes para el Tercer Mundo, que, como sabrán algunos, se disuelve en el año 73. En el año 74 la AAA mata a Mujica y la AAA después empieza a enseñorear de las calles. Después viene la dictadura, por lo tanto el grupo de curas del Movimiento Sacerdotes para el Tercer Mundo desaparece y se volvieron a juntar un grupo de los antiguos en el año 86, invitando a los curas jóvenes, entre los cuales yo en ese entonces estaba. Después pasaron años y ya no lo estoy. Pero bueno, entonces invitaron y se hizo un primer encuentro, después un segundo, un tercero y se quedó ya definitivamente ahí como grupo de curas. Ahora, ustedes se caracterizan por, poner en acto la palabra de Jesús en el sentido de, realmente optar por los pobres, pero no desde el discurso o desde las homilías, sino que trabajan en lugares realmente carenciados y viven muchos de ustedes en barrios carenciados. Sí, sí, sí. Tema es, ¿Esto ha sido es una decisión que forma parte de de hacer en la práctica lo que dicen en el discurso? ¿O, a qué se debe esto, que muchos de ustedes vivan en lugares carenciados? A ver, si yo quiero poner el corazón en los pobres, esto supone, por supuesto, tener claro que la pobreza es mala, ¿no? Vamos a partir de ahí. Ser pobre, una cosa es ser pobre de espíritu, para usar palabras más tradicionales, que eso teóricamente es una cosa buena, teóricamente no, es una cosa buena, si se entiende bien. Y otra cosa es la pobreza concreta, que es una carencia, y por lo tanto es algo malo y que es algo que es bueno remediar, ¿no? Entonces, como curas, no... A ver, yo cuando a veces veo en la televisión, en algunos lados, que empiezan a hablar de los pobres y decís, no entendieron nada, o se preguntan cosas que la gente no se pregunta, ¿no? Yo creo que ese es el tema, es decir, estando con el corazón en medio de los pobres, empezás a ver las cosas de otra manera. A mí me resultó muy interesante, para redondearte la idea, la frase excelente, como tantas otras, de La Garganta Poderosa, a partir de la presentación que hizo el otro día Video Match. Y La Garganta Poderosa puso, si puede entrar Pampita, también puede entrar el Same. Claro. ¿No? Pero eso lo puede decir o eso lo piensa alguien que está ahí adentro. Claro. Alguien que está ahí. Es decir, el servicio de asistencia médico que pueda entrar a las villas, ¿no? Porque ha habido más de una denuncia en la ciudad de Buenos Aires porque no entraban. Se ha muerto gente por esta situación. Claro. Y en la 31 particularmente. Claro. Te invito a una cosita que te tendría que haber dicho antes, pero me enganché con la charla y no te dije. A ver, una pequeña presentación tuya y seguimos charlando sobre esto. Eduardo de la Serna nació en Buenos Aires el 12 de febrero de 1955 y fue ordenado sacerdote en 1981. Desde la juventud estuvo ligado con el sector de los sacerdotes del Tercer Mundo y conoció al padre Mujica. Tiene como referente a quien fuese su obispo, el desaparecido Jorge Novak, quien fue uno de los pocos obispos argentinos que tuvo una actitud de denuncia contra la dictadura militar. Desde su ordenación
de la Serna ha trabajado para y por los sectores carecientes de la población. Pertenece desde 1987 al grupo de curas de Opción por los Pobres. El padre de la Serna mantiene una postura por demás crítica con la Iglesia conservadora y con temas específicos como el celibato obligatorio. Escribe periódicamente en los diarios Página 12 y Tiempo Argentino. Entre su obra literaria, ha colaborado en el libro Bajar a los pobres de la cruz, Cristología de la liberación, además de una vocación misionera, Con los pies en el barro, Las sextas, Pablo sigue predicando, entre otros. Bueno, esa pequeña síntesis de tu larga trayectoria muestra dos referencias que indudablemente te han marcado, ¿no? Mujica y Novak. Sí. ¿Qué significan para vos estos dos hombres de la Iglesia y en qué medida eran representativos de la Iglesia? Bueno, a ver, Mujica era un referente, por lo menos visible, aunque no lo fuera oficialmente, del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Yo colaboré 2 años, 1 año y poco más, en el apoyo escolar, en la 31, estando en 4º y 5º año del secundario. Y después seguí en contacto con él, ¿no? Una vez fui al Pueblo Quiere Saber, así que si buscan en el archivo El Pueblo Quiere Saber cómo está Mujica, me van a ver en el fondo por ahí, etc. No, ese histórico programa. Sí, sí, claro. Con Pinky estaba. No, Urtiz Berea. Solo Urtiz Berea. Sí. Después hubo distintas. Sí. Y después charlé bastante con Carlos, inclusive en el seminario cuando nosotros entramos, empezaron a hablar pestes de los curas del tercer mundo, algunos de los curas encargados de formación, y los curas y la política, esto y lo otro. Entonces yo lo llamé por teléfono, que quería hablar con él, y quedé que algún domingo iba a ir, que era el día que nosotros salíamos del seminario, para hablar con él de este tema, y ese domingo nunca llegó porque lo mataron. Lo asesinaron. ¿No? Así que en ese sentido Carlos me ayudó a mirar desde otra manera. ¿A qué habías entrado al seminario? No, yo entré en el seminario a los 19. Entré en el 74, así que entré a los 19, sí. Decías que te ayudó a mirar de otra manera. Sí, ¿no? aparte con militancia. Yo era la época anterior a las elecciones de Cámpora Solano Lima. Yo entonces, como estando en el secundario, viene la vuelta de Perón, etc. Empecé como todos mis compañeros y amigos, empezamos a militar en política. No hace falta decir más o menos por qué agrupación. No estábamos en la UCD. En esa época no era UCD. No, era la nueva fuerza. La nueva fuerza. Perón le decía la New Force. No se equivocaba. No se equivocaba. Bueno, y después cuando entré al seminario, obviamente dejé la militancia concreta, aunque seguí en contacto con todos los que militaban, porque eran todos mis amigos, etc. Así que con Carlos tuve toda esa experiencia de la relación entre la fe y la política, desde uno que era cura en serio, no era un político que fungía de cura o que jugaba de cura los fines de semana. Era un hombre de Dios, Carlos. Y Novak era... Lo interesante de Novak era un tipo, él lo decía, él vivía en un termo, él era superior de una congregación, profesor de historia de la iglesia. Yo lo tuve de profesor 2 meses, después se lo hicieron obispo, así que dejó aburridísimo. Yo tengo los apuntes y en algunos momentos la virome me hace así porque me quedaba dormido, entonces marcándome, ¿no? Era notable, pero con una profundidad impresionante. Y además un hombre que escuchaba, eso fue lo que lo cambió. Él de ser un hombre más bien estructurado, medio cerrado, escuchar a las madres de Plaza de Mayo le cambió la vida. Y empezó también a escuchar, él escuchaba mucho a los curas. Entonces al escuchar a los curas podés conocer la realidad. No es que el obispo conozca la realidad por ciencia infusa, eso solamente lo cree Casareto. Eso te voy a preguntar ahora. Sí, claro. Pero digo, Novak escuchaba mucho a los curas y entonces eso le permitía tener una dimensión concreta de lo que estaba pasando, las tomas de tierra, los asentamientos, etcétera, 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 ¿no? Ahora, evidentemente, vos dentro de la iglesia conociste a estos dos referentes y también tuviste una disidencia pública muy fuerte con otro obispo que sigue siendo el obispo de La Plata, que es Monseñor Aguer. Vos lo tuviste en el seminario, Aguer también. A ver, no o sí. La cosa fue así.
Yo estaba colaborando con un grupo de amigos, además de la militancia, participábamos en una parroquia donde recién ordenado lo nombran a Aguer y nos echan por marxistas, a tres primero y después al resto del grupo. Nos echan por marxistas porque estábamos leyendo los documentos de Medellín en las reuniones, ¿no? Eso era lo marxista que nos caracterizaba. De hecho, después, cuando yo entré al seminario, el padre Aguer en ese entonces le pregunta al superior qué hace ese ahí adentro. Ese era yo. Después, tiempo más adelante, cuando yo ya estaba cursando la Facultad de Teología, él fue profesor adjunto de una de las materias, así que lo tuve de profesor, y también estaba en el examen cuando me tomaron, aunque por suerte preguntó el otro profesor. ¿No? Pero sí. Lo has denunciado en su momento por haber sido fiador de Truso. Lo que dijimos es en un grupo de curas y también muchos laicos que, como muchas veces los medios confunden, entonces ponían la iglesia hace esto, nosotros lo que queríamos decir es no es la iglesia, es Héctor Aguer el que hace esto y que se haga cargo él de su ilicitud, ¿no? Aunque evidentemente ahí hubo otra cosa más, hubo una jugada política con algunos sectores de la Curia Vaticana, ¿no? Con Ángelo Sodano, creo, con Monseñor Martini, creo, o algunos más, ¿no? Pero lo que hicimos fue una declaración pública diciendo no es la iglesia, ¿no? Esto es Héctor Aguer, no la iglesia, porque nosotros somos iglesia y esto no lo hubiéramos hecho de ninguna manera. Vos decías, bueno, antes ironizabas con respecto a Casareto, porque, bueno, obispo emérito ya Casareto, ¿no? Retirado, sí. Que durante muchísimo tiempo fue el referente de la diócesis de San Isidro, acaba de decir a raíz del encuentro del Papa con Ebe de Bonafini que el Papa tendría mejores informantes que Ebe de Bonafini. Como ellos. Claro. Como ellos. ¿Cómo tomaste vos esa declaración de Casareto que tiene muchas connotaciones, ¿no? Digamos. No sé si Casareto alguna vez habló con Ebe de Bonafini. Sospecho que no. Sospecho que no. Como para saber qué piensa Ebe y qué puede decir o no decir Ebe. Sí. A ver, Ebe no es la reina de la diplomacia, lo sabemos todos, que es lo mismo que dijo Néstor cuando dijo no le iba a poner al flaco Kunkel de presidente del Banco Central cuando teníamos que negociar con los buitres. Digo, Ebe no es yo no la pondría de ministra de Relaciones Exteriores a Ebe. Ahora, eso no le quita absolutamente nada. Yo creo que ahí la actitud de Casareto más bien lo que reveló es, primero, su prejuicio, en segundo lugar, se supone que si, no sé qué pretendía él, que el Papa la llamara a Ebe para él explicarle cómo son las cosas y que Ebe no hablara. Y que Ebe no le hablara de qué, de que no le hable de la familia, que no le hable de los hijos desaparecidos, que no le hable de los derechos humanos, que no le hable de la realidad actual. Yo personalmente creo que Casareto, que se ha hecho asesorar por Serantes, por Castelli, gente ligada a la oligarquía sojera, a los bancos, CEOs de empresas, etcétera, dudo que Casareto conozca la realidad argentina. Dudo que la conozca bien. También es llamativo que haya apelado a la palabra informante, ¿no? Es poco feliz por ser benévolo. Es casi tan poco feliz como cuando Mauricio Macri en el Día del Ejército usó 2 veces la palabra proceso. Sí. Es decir, yo creo que son palabras que deben estar en el inconsciente colectivo de algunos sectores, ¿no? Yo creo que sí, y aparte de eso de decir nosotros somos mejores informantes, en cualidad de que, en virtud de qué es mejor informante un obispo, aunque sea el mejor, no me interesa, en virtud de que yo personalmente creo que si vamos a pensar y creo que muchas cosas hay que pensarlo así, hay víctimas y victimarios, cosas que muchas veces los obispos niegan, Ebe lleva la voz de las víctimas, con su carácter, con su temperamento, lleva la voz de las víctimas. Y yo tengo la sensación que Casareto lleva la voz de los victimarios. ¿Y qué querés que te diga? ¿Cuál es mejor informante para mí? Y también en ese encuentro que ha generado tanta resistencia, tantas reinterpretaciones para tratar algunos de justificar al Papa y otros de marcar que Ebe de Bonafini le pidió disculpas al Papa. Pero ninguno se preguntó, y esto a mí me llama la atención y aprovecho que estás vos acá, ¿por qué
en realidad no se preguntaron si el Papa no es quien le tenía que pedir disculpas a Eve como representante de las víctimas de la Argentina. A ver, yo personalmente creo, lo he escrito en algunas cosas por ahí, en primer lugar creo que como la mayoría de los obispos, Novak evidentemente es una excepción y otros más, ¿no? Por supuesto, Devoto, De Nevares, Gesaine, Angelelli antes, pero los obispos han quedado pegados del lado de los victimarios. Si los obispos han quedado pegados del lado de los victimarios, que los obispos hablen de reconciliación y que eso cuando es una ironía o es un sarcasmo o es una burla. Porque es lo mismo que decir yo te golpeé y vos tenés que perdonarme. No, vos me perdonás si tenés ganas, si querés, si te parece que o lo que fuere. Entonces me parece que ahí hay una cuestión que tiene que ver con los obispos en general en todo ese rubro. Las víctimas son las víctimas, son las madres, son las abuelas, son los desaparecidos, son los hijos entregados en cautiverio, etc. Esos son las víctimas. Entonces, yo creo que Jorge Mario Bergoglio tuvo algunas cosas que no fueron lo suficientemente felices en su paso por el tiempo de la dictadura. Yo no te voy a decir que fue cómplice, no mucho menos que fue un entregador ni nada por el estilo, no tengo tanto dato como para afirmarlo, pero creo que por lo menos habría que pensar que él, siendo provincial de los jesuitas, siendo que los jesuitas no son una congregación muy importante en la Argentina, en Colombia, el presidente de la Nación al provincial de los jesuitas lo llama por teléfono una vez cada 15 días. Digo, es decir, los jesuitas tienen un peso histórico en Colombia, en México, etc. Acá no. Acá desde que los expulsaron, los jesuitas... Ahora, yo creo que lo que hizo Bergoglio en tiempos de la dictadura no fue, por lo menos habría que decir que, concretamente me refiero al caso de Yalix y Llorio, no fue feliz y yo... he escuchado la voz de Llorio. Los dos sacerdotes que fueron secuestrados. Los dos sacerdotes que fueron secuestrados estuvieron en la Escuela Mecánica Armada 6 meses. Y yo le he creído a Llorio, y esto se lo dije a Jorge Mario Bergoglio, expresamente, mucho antes, hace muchos años, ¿no? Que lo invitamos a un encuentro que después no se pudo concretar, para que él nos dé su versión. Él que dijo que sí, que le interesaba, pero después no se pudo concretar el encuentro. Pero quiero decir, él sabe positivamente que yo le he creído a Orlando Llorio. Ahora, por supuesto que una persona no es una foto, y hay otras muchas cosas que uno podría decir en este sentido. Yo creo que Bergoglio en muchas cosas ha dado pasos como de reconciliarse con ese pasado. Por ejemplo, él ha dicho en una declaración a los medios italianos que él cuando fue provincial fue muy autoritario y no escuchaba, dijo cosas por el estilo. Entonces, generalmente dicen que las autoridades, muy autoridades, no piden perdón, pero hacen gestos que lo están pidiendo. Sí. A lo mejor invitarla a Eve con insistencia y desde antes que fuera el año de la misericordia, me parece que evidentemente suena a que también él quiere pedir perdón. Bueno, seguimos hablando con Eduardo de la Serna acá en Notas Verdaderas sobre esta relación de la Iglesia, la política, el poder y los pobres, la pobreza.